este momento, miles de turbinas gigantes giran sobre el territorio de Estados Unidos, y casi todas están desperdiciando la mayor parte del viento que pasa a su lado. No es un defecto de fábrica, es algo peor. Para no robarse el viento entre ellas, esas torres deben separarse más de 1,5 kilómetros. El resultado es que una granja eólica entera produce apenas 2 o 3 vatios por cada metro cuadrado de terreno. Una cifra ridícula para máquinas tan enormes. Para que te hagas una idea, casi todo ese terreno no genera nada. Solo sirve de colchón para que las turbinas no se ahoguen unas a otras. Pero un ingeniero en California hizo algo que nadie esperaba. Multiplicó esa energía por 10 sin construir una turbina más grande, ni más cara, ni más alta. Lo logró copiando la forma en que se mueve un cardumen de peces. Y para entender cómo, primero hay que hablar de un fracaso que la industria prefiere olvidar. La trampa de los gigantes. Piensa en una turbina clásica, esas hélices blancas de 3 aspas que giran lento en el horizonte. Cada una parece limpia, moderna, eficiente. El problema aparece cuando pones muchas juntas. Al girar, cada hélice deja atrás una estela de aire revuelto, como el rastro turbulento detrás de una lancha. Si colocas otra turbina dentro de esa estela, recibe viento sucio y débil, y produce mucho menos. Así que los ingenieros hacen lo único que pueden, las separan. Y las separan muchísimo, unos 20 diámetros de distancia. En las turbinas más grandes de hoy, eso significa más de 1,5 kilómetros entre una y otra. Ahí está la trampa. Para sacar más energía, la industria solo sabe hacer una cosa: torres cada vez más altas y aspas cada vez más grandes. Pero eso trae más costo, más ruido, más peligro para aves y murciélagos y hasta interferencia con el radar. Imagina un campo del tamaño de un pueblo, erizado de torres, y aún así, medio vacío por obligación. Y encima, hay un techo que nadie puede romper. Una ley física dicta que ninguna hélice puede extraer más de aproximadamente el 60% de la energía del viento que la atraviesa. Los gigantes ya están rozando ese límite. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Y si la idea de hacerlas más grandes estuvo equivocada desde el principio? La máquina que todos enterraron. Para responder, hay que mirar a la oveja negra del mundo del viento, la turbina de eje vertical. En lugar de una hélice que mira de frente al viento, imagina algo parecido a un batidor de huevos gigante, clavado en el suelo, girando sobre su propio eje. No es una idea nueva. La primera turbina de viento que generó electricidad, allá por 1887, era justamente de este tipo vertical. Un ingeniero francés perfeccionó el diseño y lo patentó en 1931. Durante décadas, gobiernos y laboratorios apostaron por ellas. Y fracasaron, una y otra vez. En 1986, una de estas turbinas verticales sufrió una falla brutal. Lanzó una de sus aspas por los aires y destruyó por completo la computadora del laboratorio de energía que la estaba midiendo justo al lado. En Canadá se levantó un gigante vertical de casi 100 metros de altura. Terminó con fallas mecánicas, funcionando a media potencia y finalmente apagado para siempre. El veredicto de los expertos fue lapidario. Todavía en años recientes, las llamaban tecnología inferior, un callejón sin salida, una distracción. Así que quédate con esta contradicción, porque es el corazón de todo. La tecnología que multiplicó la energía por 10 es la misma que todos habían declarado muerta. ¿Qué fue lo que cambió? La respuesta no estaba en un laboratorio de ingeniería, estaba nadando en el océano. La pista estaba en el agua. Aquí entra nuestro protagonista, un ingeniero llamado John Dabiri, del Instituto de Tecnología de California. Dabiri no era, en principio, un experto en viento. Su obsesión era otra: cómo se mueven los seres vivos dentro de un fluido. Cómo nadan, cómo vuelan, cómo se impulsan. Y había un misterio que llevaba medio siglo sin resolverse. ¿Por qué los peces nadan en cardumen, en esos bancos enormes, perfectamente coordinados? Una idea, publicada en la prestigiosa revista Nature en 1973, proponía algo elegante. Los peces no se juntan solo por seguridad, sino porque ahorran energía. La teoría decía que, colocados en formación de rombo,
Cada pez podía aprovechar los remolinos que dejaban los de adelante, como surfeando sobre el agua que otro ya movió. Visualízalo así. Detrás de cada pez se forma una hilera ordenada de pequeños remolinos, girando en sentidos alternos, como una calle de huracanes en miniatura. Un pez inteligente no lucha contra esa calle. Se desliza entre ella y deja que el agua ya movida lo empuje, gastando bastante menos energía que uno que nada solo. Todavía hoy los biólogos discuten los detalles de esa teoría, pero a Dabiri no le hacía falta ganar el debate, solo necesitaba una pista. Y encontró el detalle que los ingenieros del viento habían ignorado durante un siglo entero. Los remolinos que suelta un pez con su cola no giran todos igual. Giran en direcciones alternas, uno hacia un lado, el siguiente hacia el otro. Durante 100 años, la ingeniería había intentado justo lo contrario, que todo girara en el mismo sentido y que todo fuera lo más liso y ordenado posible. La naturaleza estaba gritando que el desorden, bien colocado, era superior, y Dabiri fue el primero en escuchar. El experimento del desierto. Con esa pista, Dabiri hizo algo raro para un científico. No se quedó en la pizarra, salió al desierto. Consiguió un terreno pequeño, de apenas 2 acres, al norte de Los Ángeles, y lo llenó de esos batidores verticales. Pero no los colocó como siempre. Los dispuso imitando a un cardumen, en pares que giraban en sentidos opuestos, muy cerca unos de otros. En lugar de separar los 20 diámetros, como exigen los gigantes, los juntó a solo 4 diámetros de distancia, casi pegados. Corría el verano de 2010. Durante semanas, el viento del desierto fue su único juez, cada ráfaga, un dato nuevo. Y cuando sumaron todo, el papel mostró un número que, hasta ese momento, solo existía en una ecuación. Mientras una granja de gigantes produce 2 o 3 vatios por metro cuadrado, el arreglo de Dabiri alcanzó entre 21 y 47. Es un salto de un orden de magnitud, 10 veces más energía sacada del mismo pedazo de tierra. Pero lo más increíble no es la cifra, es cómo la consiguió. Porque sus turbinas, una por una, no eran mejores que las demás, eran máquinas modestas, incluso baratas. Él no inventó una turbina superior. Simplemente ordenó turbinas normales, igual que un cardumen ordena a sus peces. La ventaja no estaba en la máquina, estaba en la formación. La verdad que nadie te cuenta. Y aquí es donde la mayoría de los videos te mentirían. Te dirían que Estados Unidos ya se alimenta de granjas con forma de cardumen y que el problema del viento está resuelto. La verdad es más honesta y más interesante. Si miras al horizonte, siguen dominando los gigantes de 3 aspas. Las granjas cardumen no conquistaron el mundo. El propio Dabiri lo admite. Copiar a la naturaleza solo te lleva hasta cierto punto. El muro real es el mismo que hundió a las verticales hace décadas. Los materiales. Un batidor que gira sin descanso sufre fatiga, se desgasta, se rompe. Entonces, ¿fue todo para nada? Al contrario. La idea encontró su lugar, lejos de las grandes ciudades. En aldeas remotas de Alaska, donde traer combustible cuesta una fortuna, estas turbinas verticales, pequeñas y resistentes, ya reemplazan a los ruidosos generadores de diésel. Y el laboratorio del desierto sigue vivo, midiendo ahora el ruido, el radar y el viento, para diseñar la próxima generación de máquinas. Porque esa es la verdadera lección de esta historia. La naturaleza no nos entregó una máquina terminada, nos entregó algo más valioso, una mejor pregunta. A veces, la respuesta a un problema imposible no es un gigante más fuerte, más alto y más solitario. A veces, la respuesta es un montón de cosas pequeñas moviéndose juntas, exactamente como un cardumen. Si llegaste hasta aquí, es porque te fascina esta idea, que la solución a nuestros problemas más difíciles ya fue inventada por la evolución hace millones de años. En este canal desarmamos justo eso, un problema imposible, y el ser vivo que ya lo había resuelto. Suscríbete, porque el próximo caso te va a costar creerlo. Y te dejo una pregunta. Si un simple cardumen escondía una revolución energética, ¿cuántas soluciones más estamos ignorando cada vez que miramos a la naturaleza sin prestar atención?